Muy buenos días, con el gusto de siempre, les saluda Mario Hernández Sandoval. Vamos a realizar una emisión más de Panóptico desde la ciudad de Chetumal y nuestro entrevistado también se encuentra aquí en Chetumal, casi en el centro de la capital de Quintana Roo. Voy a dar algunos datos curriculares y le pido al doctor que si me hace falta algo, tenga la amabilidad de completarlo. Bueno, él ha estado en el gabinete del gobierno del estado de Quintana Roo, primero como secretario de salud, luego como subsecretario, también ha sido catedrático en la Universidad Hoy Autónoma del Estado de Quintana Roo en ética, me parece, y también ha sido director general del Colegio Nacional de Educación Profesional. ¿Me faltó algo, doctor? Por favor. Bueno, don Mario, algo que a mí me gusta comentar es que en mis inicios, estaba haciendo mi servicio y también trabajaba, y estuve trabajando un par de años en el Centro de Investigaciones Regionales Hideo Noguchi en el área de hematología, que para mí fue una experiencia importante dentro de mi formación y de mi estructura académica. Y por otro lado, algo que, pues, hombre, a mí me agrada mencionar es que en algún momento de mi vida estuve haciendo un mini fellowship en un hospital que se llama Mount Sinai en Estados Unidos, en el área de infectious disease. Entonces estuve también por allá en esta etapa formativa que tiene uno como médico, vamos, cuando inicia y que además quiere aprender y estudiar mucho. Entonces esas son cosas que a mí me agrada mencionar. Y en el ámbito político ha sido diputado en el Congreso local, llegó a ser el coordinador o el presidente de la Gran Comisión. También fue ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue el representante de los programas sociales en el sur de Quintana Roo. ¿Algo más, doctor? Bueno, yo creo que el tema de hoy nos tira mucho al área académica, pero en ese sentido decirle que durante esta etapa del inicio del actual presidente del país, estuve como secretario técnico de la Mesa de Seguridad un buen tiempo. Es bueno, regional, me refiero a la parte regional, a la de aquí del sur de Quintana Roo. Y un dato más que a lo mejor no le gusta al doctor, pero pues yo tengo una gratitud infinita porque gracias al pues a la consulta con el doctor Manuel Aguilar Ortega es que he ido controlando el trastorno de ansiedad que es mi talón de Aquiles, y lo cual se lo reconozco públicamente y le agradezco sus atenciones médicas, doctor. A la orden, don Mario. Bien, mire, le voy a dar una breve introducción. Hace unos días hicimos una entrevista con una paciente de Parkinson que es de origen venezolano, pero por diversas razones, creo que por la falta de medicamentos, se tuvo que ir a vivir a Londres y ella sigue con Parkinson y tuvo un magnífico número de comentarios, más de 100 comentarios y un buen número de visualizaciones. Y hubo personas que pidieron que por favor tocáramos nuevamente este tema. Por eso es que pensé en usted y le agradezco que haya aceptado. ¿Qué le parece si empezamos porque nos diga usted qué es el Parkinson? Bueno, mire, es un tema interesante, sobre todo por ser una enfermedad que
trastorna evidentemente a la persona que la padece, pero también a todo el entorno social. Y la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica de origen central, crónica, degenerativa y progresiva. Esto es, empieza a afectar a esta célula que se llama neurona, que está en el cerebro, y esto va avanzando gradualmente dependiendo del tipo de la variedad de Parkinson y de la agresividad de la enfermedad, es con la intensidad y la velocidad con los que se presentan los síntomas. Uno de los primeros síntomas es la lentitud al moverse. Pero bueno, esta enfermedad se presenta más frecuentemente en personas mayores de 50 años, con una tendencia mucho más intensa a partir de los 60 años. Y esta enfermedad requiere un tratamiento especializado para tratar de controlar los síntomas. Fíjese que dentro del público que estuvo ahí comentando en el programa pasado, hay una dama que le diagnosticaron el Parkinson a los 25 años. ¿Es posible que desde esa edad se manifieste el Parkinson? ¿A qué edad me dice? 25 años. Es raro, no es lo habitual. Sin embargo, si ya tiene el diagnóstico, y acuérdense, a ver, algo que frecuentemente caracteriza al Parkinson, aunque no es el síntoma único ni el de primera aparición, es ese temblor, es que tiembla suavemente la mano, sobre todo, o el cuerpo, sobre todo cuando está en reposo. Y la estadística, aunque tira hacia personas de más de 60 años, evidentemente se puede presentar a cualquier edad, sobre todo si hay antecedentes familiares. Eso es importante. Frecuentemente tiende a haber antecedentes familiares en personas que tienen Parkinson, y especialmente en las personas que presentan Parkinson a temprana edad. Ahora, desde el punto de vista médico, ¿es fácil o es un poco complicado detectar el Parkinson, diagnosticarlo? ¿Se puede confundir con alguna otra enfermedad? Sí, a ver, sobre todo en la etapa inicial es muy difícil diagnosticar el Parkinson, especialmente para el médico general, como es mi caso, o médicos que no son especialistas, o sea, para el neurólogo seguramente debe ser mucho más cómodo y más fácil, pero en términos generales sí es una enfermedad que puede pasar inclusive desapercibida en la primera etapa. ¿Por qué? Porque, como voy a insistir, se presenta en personas mayores. Uno de los primeros síntomas es esa lentitud anormal para moverse, para cuando yo me siento, me paro, cuando yo puedo estirar un brazo. Este tipo de movimientos se vuelven más lentos. Es algo que se presenta muy inicialmente. No es el temblor, ese ligero constante que vemos con frecuencia en los pacientes con Parkinson, el primer síntoma. Entonces, sí, en la etapa inicial puede haber ese diagnóstico que pase de largo. Ahora, después de que la paciente ya le diagnosticaron el Parkinson, ¿hay alguna serie de pasos que debe ir cumpliendo? A ver, como la enfermedad es una enfermedad, quiero insistir, degenerativa, esto es, las neuronas del cerebro van dejando de producir una sustancia, porque se van muriendo las neuronas, o van dejando o envejecen muy rápido, y en consecuencia dejan de producir una sustancia que se llama dopamina, entre otras cosas.
porque son grupos de neuronas que se van muriendo, que se van dejando de cumplir la función que les corresponde. Entonces, afecta muchas partes del ser humano, no solamente es la parte motora. Y con esto, ¿qué les digo? Que afecta el estado anímico, que afecta el humor, el estado emocional, puede generar depresión. La parte motora, que es la más evidente, el temblor, el moverse lentamente, a eso hay que sumarle el estado de conciencia. Bueno, entonces, con esto les comento que lo importante es el manejo integral del paciente, no solamente el medicamento que debe de tomar. ¿Y a qué me refiero con el manejo integral? Que sí es importante la alimentación, que sí es importante la actividad física y que sí es importante el ir modificando el tratamiento. Aclaro que yo no soy el especialista, de acuerdo a los síntomas y a cómo evoluciona la enfermedad. Evidentemente, estos síntomas, como pueden ser alteraciones del sueño, de la conducta, más la parte motora, pues requiere cada uno una atención específica, partiendo del principio que la base y la esencia del tratamiento es las alteraciones en la segregación de la dopamina. Entonces, ese es importante. Ahora, ¿hay una repercusión en las relaciones interpersonales y en las actividades laborales? Mire, esta es una enfermedad que, por supuesto, llega a ser incapacitante. Incapacitante en mi actividad laboral, incapacitante en mi vida normal. No importa si usted ya está jubilada, jubilado, no importa si usted es un atleta, lo que sea, va a ir presentándose una limitación en cuanto a su vida habitual, en cuanto a sus actividades cotidianas, a lo que usted hace cotidianamente. Entonces, eso es un hecho y puede llegar a la incapacidad total. Eso es una realidad, dependiendo también de la edad en la que se presente la enfermedad. Pero por otro lado, también puede producir afectaciones en el sueño, puede producir afectaciones como una depresión, inclusive una depresión severa, puede llegar a producir esto. Evidentemente, en trastornos de la memoria como consecuencia de esta afectación de diferentes áreas, núcleos de neuronas en toda la masa cerebral. Entonces, esta enfermedad en un inicio puede parecer que es un síntoma neuromuscular que se puede tratar con algún medicamento. Sin embargo, el seguimiento frecuentemente nos lleva a ver cómo se van presentando otros trastornos, entre ellos la parte de cómo, ya sea la mandíbula, el brazo, la mitad del cuerpo, empiezan a tener trastornos motores y porque se afecta también la capacidad para caminar de ambulatoria. Entonces, este padecimiento va evolucionando, va presentando síntomas más severos y dependiendo del grado de control que se pueda tener con los medicamentos, también vamos a ver cómo el grado de intensidad o no de la evolución de la enfermedad. Mencionó usted la alimentación. ¿Hay que cambiar de dietas? ¿Hay que llevar una alimentación diferente, rigurosa, especial? A ver, mire, don Mario, lamentablemente, hoy día tenemos a ingerir una cantidad impresionante de alimentos hiperindustrializados, hiperprocesados, que tienen sustancias que eventualmente inciden directamente sobre el sistema nervioso en general.
Ya no solamente estoy hablando del sistema nervioso central. Entonces, se recomienda mucho consumir frutas, verduras, alimentos verdes, lo más naturales posibles. Me refiero a los que puedan vender sin estar en conserva durante muchos meses, enlatados o envasados. Entonces, este tipo de alimentación es muy necesaria como una manera de tener menos sustancias estimulantes de cualquier tipo del sistema nervioso. Por eso se recomienda que la alimentación sea lo más natural posible. Esto incluye pescados y alimentos que tengan también ese tipo de sustancias que pueden favorecer la salud específicamente del sistema neurológico en general. Ahora, se menciona, aunque el nombre es otro, pero las personas que tienen Parkinson consumen una medicamento, creo que el nombre es otro, lo he oído mencionar como levodopa. ¿Por qué en algunas naciones está prohibido? Yo tendría mi duda, a ver, ese es un principio, es el principio activo, es la sustancia, es la levodopa. Ajá. Y la levodopa es esencial en el tratamiento, que puede tener algunas variantes en ese sentido, pues sí, cierto, pero si justamente lo que se deja de producir en el cerebro es dopamina, entonces no tengo yo muy claro que esté prohibido en algún país. Sin embargo, no es el único medicamento, porque finalmente es un neurotransmisor y hay otros tipos de neurotransmisores. Sin embargo, como tratamiento de primera línea está la levodopa. ¿Qué es lo que puede suceder? Y esto es muy lamentable, que hay países que no importan algunos tipos de medicamentos porque tampoco se producen como una aspirina. Se producen en lugares muy específicos porque requieren además tecnologías y procesos muy definidos de control. Y eso puede ser que limite en algunos países. Quiero pensar que en algunos países Estamos perdiendo su voz, todo doctor. económica Ajá. de suceder esto. Bueno, otra observación de las personas que consumen esta levodopa es que es carísima y entonces no está al alcance de personas de bajos recursos. Estamos hablando de 1,600 pesos, creo que una cajita. Creo que a mí se me fue la señal un momento. Sí, sí, lo escucho muy lento, se corta su Mario. voz. Si, si gusta salir y vuelve a entrar, lo esperamos, doctor, porque se quedó congelado. Hola, hola, hola. Perdone usted la disculpa, la interrupción, se quedó congelado, pero creo que lo vamos a tener en unos instantes para que nos siga explicando, porque lo último que nos dijo
que estábamos hablando del costo de la dopamina y de lo difícil que es conseguirla, sobre todo para personas de escasos recursos económicos. Vamos a esperar que se conecte. Él está aquí en el centro de la ciudad de Chetumal. No creo que tarde mucho. Aquí lo tenemos, doctor. Bienvenido nuevamente. Sí, yo creo que aquí nos está fallando un poquito la conectividad, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. A ver si sería tan amable en explicarnos por qué esta levodopa es tan cara. Hablo de 1,600 pesos, me dieron por ahí alguna referencia. Y luego lo difícil que es conseguirla, sobre todo para personas de bajos recursos, que son familias pobres que apenas tienen para subsistir. Mire, yo lo que le puedo comentar, y esto como teoría, que siendo una sustancia que no se produce de manera generalizada por dos motivos básicamente. Primero, porque aun y cuando la enfermedad de Parkinson suele tener cierta frecuencia, no es una enfermedad que se presente tan abundantemente como otros padecimientos. Entonces, no es un producto que se pueda producir en forma masiva. Tema número uno. Tema número dos, la producción de este tipo de sustancias con incidencia neurológica, que finalmente son neurotransmisores, neurohormonas, requieren una tecnología muy fina y de muy alto control de calidad. Luego, entonces, algunos países que hoy día producen medicamentos, pues no lo producen porque el costo-beneficio tampoco es tan alto. Y finalmente, yo le diría que hay una tercera razón. Por ser un medicamento que no tiene una producción generalizada, hay muchos países que no lo importan como principio activo y no está dentro de los cuadros básicos de los sectores de salud de diferentes países. No vamos a hablar de un país en especial. Entonces, puede estar como parte de, de los fármacos de las farmacias privadas, digamos, pero no en el cuadro básico de los sistemas de salud de los diferentes países. Ahora, ¿hay alguna otra alternativa en lugar de la levodopa, algunos otros fármacos que Sí, sean más accesibles y menos costosos? Bueno, menos costosos no lo sé, porque finalmente lo que hay que usar son cualquiera de estos grupos de neurotransmisores, dentro de las aminas, dentro de los aminoácidos, la acetilcolina, y que se producen normalmente aquí en el cerebro. Entonces, no tendría yo referencia del costo, pero en teoría no deben ser menos costosos que la levodopa. Al contrario, quizás sean más costosos que la levodopa. Insisto, por las características en cuanto a producción masiva y en cuanto a tecnología de producción. Entonces, sí la levodopa no es el único medicamento. Hay otros neurotransmisores que se sintetizan en laboratorios, pero ni son baratos, ni considero que estén como un producto de uso cotidiano en las farmacias privadas, más allá de los sistemas de salud. Laura Olmos le pide a usted que si puede dar una referencia de lo que está comentando. Creo que usted es el indicado. Bueno, definitivamente, miren, esto en el sentido de los medicamentos y demás, por supuesto que esto lo pueden encontrar a ver, algunas páginas especializadas como el Medscape, como el Medline, ahí pueden encontrar este tipo de lo que yo les estoy comentando. Naturalmente que sí, no sé si a eso se refieren.
No, yo creo que se refiere a la enfermedad de lo que está hablando, creo. Bueno, en cuanto a la enfermedad, y hay una página que me parece que es muy digerible, porque además tiene una parte que es para pacientes o personas no médicas y otra que es para el área de trabajadores o de médicos y del sector salud, que es MedPlus o Medline. Está en español y está en inglés también. Es muy amigable. Hablando de la enfermedad de Parkinson. Sí, uno se mete allá y volvemos al tema de la tecnología y le pone específicamente esa página, Medline. Se pone allá y le pone Parkinson o le pone tratamiento, o sea, lo que sea, y le puede direccionar a una parte de pacientes o de médicos, ¿va? Mire, algo interesante que yo no sabía, a lo mejor usted sí, doctor. Laura Olmos dice, la levodopa lo distribuye el sector salud en México y sí lo distribuyen en las farmacias con todo respeto para el médico. Sí, bueno, es que comentábamos de una persona que usted mencionó Sí, que se tuvo que vivir a Inglaterra, que no es de acá, sí. porque no había levodopa en su país. Uh-huh. Y Entonces, por eso le insisto, hay algunos países que quizá por las características de la producción del fármaco, que no se produce en todos los países, lo tienen que importar algunos países que no lo distribuya o no lo tenga el sector salud, o eventualmente pueden haber desabastos de medicamentos. Hasta donde yo sé, en México efectivamente sí se produce, sí se importa el medicamento y sí lo tienen en las farmacias. Hay muchos pacientes de fármacos. Eventualmente en algunos países, incluyendo México, puede haber desabasto de medicamentos, como recientemente se ha dado con algunos fármacos oncológicos e inclusive con algunos medicamentos para la epilepsia, eventualmente por el proceso de producción y de importación y distribución. En el programa que hicimos antier, una joven de Guatemala nos explicaba que su mamá tiene Parkinson y que antes conseguía la levodopa importada de España, pero que el gobierno de Guatemala decidió impedir la entrada de este medicamento y que ahora están prácticamente desamparadas las personas que tienen Parkinson porque no hay ningún fármaco especializado para el Parkinson. Sí, claro, voy a insistir, el medicamento de elección para tratar el Parkinson es la levodopa. Hay algunos otros neurotransmisores que se pueden usar. Y ese es el ejemplo. Pues es muy triste y muy lamentable que algún país decida dejar de importar, porque esto es así, medicamentos por la causa que sea, porque al final del día se afecta al paciente y a todo el núcleo social que le rodea. Imagínense un paciente con Parkinson que no pueda, que su calidad de vida, que de por sí se ha deteriorado porque no tiene el medicamento por la causa que sea, se deteriore más la calidad de vida. Ahora, hay en algunos lugares o países o estados de la República Mexicana en donde hay asociaciones, como el caso de Chetumal, que tenemos la Asociación de Parkinson del Caribe, pero hay otros lugares en donde no tienen ninguna trinchera para conseguir medicamentos o atención, ¿no? Claro, y miren, a ver, primero que nada, felicidades a esta Asociación de Parkinson del Caribe, porque una cosa es lo que los médicos, su neurólogo, su internista les digamos y les recomendemos, pero otra cosa es la experiencia cotidiana que vive la familia que tiene esa atención al paciente con Parkinson. Y hay cosas que solo cuando uno está observando al paciente puede decir, esto me funciona mejor, esto sí lo vamos a hacer, sobre todo y especialmente en los temas de facilitar lo cotidiano de la vida, ¿no? Y qué es lo que le puede mejorar
o mitigar los síntomas, especialmente el tema motor, la parte muscular. Eso es importante, compartir las experiencias. Así que felicidades y ojalá haya más asociaciones de este tipo. Evidentemente, para el Parkinson y muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, sean neurológicas o no. Ahora, ¿qué tan benéfico es la práctica rutinaria del ejercicio e incluso de la yoga? Miren, yo les digo que por las características de la afectación del sistema nervioso central de esta enfermedad, hay muchas alteraciones, no solamente en la parte de actividad motriz, motora, muscular, sino en la parte humoral, emocional. Entonces, el tener una actividad física es fundamental. Puede ser inclusive difícil para la familia porque hay que ayudar al paciente con Parkinson a hacer esa actividad física. Pero la rigidez muscular, eso es algo que empeora cuando el paciente está permanentemente sentado sin moverse. Entonces, sí es importante que los ayudemos en su actividad física cotidiana, hacer ejercicios, leer, meditar, es importante tener mucho cuidado, porque acuérdense que el paciente con Parkinson también tiende a presentar alteraciones del equilibrio. Entonces, cuidado y mucha observación al hacer la actividad física. Siempre tiene que ir acompañado el paciente con Parkinson. Ahora, la siguiente pregunta, creo que usted, por los puestos que ha ocupado, nos puede explicar los beneficios. Una persona o dos personas que tienen Parkinson, pero que están pulverizadas, cada quien por su lado, pero si de pronto se organizan y constituyen o usan la figura de institución de asistencia privada, ¿a qué beneficios tienen acceso si se contactan con el sector salud? Evidentemente tienen acceso. A ver, primero que nada, sí recomiendo esas asociaciones por el solo hecho de intercambiar experiencias de qué les funciona y qué no les funciona en su vida habitual. Acuérdense que quien se constituye como una asociación puede tener beneficios tanto del sector salud en general como también si decide avanzar y convertirse en donatario autorizado de beneficios también, monetarios en el sentido de poder tener recursos para gestionar ayudas y que pueden ir desde la compra de medicamentos hasta la compra de implementos que puede necesitar un paciente con Parkinson. ¿A qué me refiero? Auxiliares en el baño, auxiliares para moverse, en fin, todo este tipo de situaciones que pueden ayudar a estas asociaciones. Sí, por supuesto que sí, la información, la atención médica, todos los beneficios que se generan a partir de una demanda colectiva o de una asociación. ¿Es aconsejable acudir a la medicina alternativa o cómo le llaman, homeopática? Es importante que el paciente tome los medicamentos, los fármacos que estén recetados por su médico, ya sea institucional o su médico privado. Eso es importante, que tome sus fármacos. Lo adicional, como puede ser la medicina homeopática, que sea un complemento a lo que, al menos yo como médico alópata, que insisto en este tema de sustancias y de fármacos, que es donde yo tengo la experiencia, les puedo decir que mientras no haya ninguna afectación o una interacción con los fármacos que toma, adelante, usen la medicina homeopática y quizá eso potencie los beneficios del fármaco tradicional o del fármaco alópata.
Bueno, estamos en Quintana Roo. Usted conoce al dedillo por dentro y por fuera el sector salud. ¿Qué tan fácil es conseguir la levodopa en Quintana Roo y qué se necesita para obtenerla? ¿Una prescripción médica? ¿Una receta de un especialista? ¿Sería tan amable en explicarnos? A ver, si yo pertenezco al sector salud y hoy todos los mexicanos, todas las mexicanas pueden estar en cualquiera de las áreas del sector salud, o sea, no hay ningún motivo por el cual alguien no pueda tener los beneficios del sector salud. Me estoy refiriendo al ISSSTE, al IMSS, al IMSS Bienestar. Entonces, todos tenemos ese amparo. Tema número 2, naturalmente que previo al diagnóstico y al proceso de consulta, su médico le va a prescribir los medicamentos específicos para el Parkinson. No hay ningún problema en ese sentido. Y si es una medicina particular, el médico le da la receta y la dosificación. Este tipo de padecimientos sí requieren un control médico continuo para poder ir adecuando los tratamientos a cada tipo de paciente. No todos los tipos de, no todo lo que es Parkinson es lo mismo. Hay características que pueden hacer la diferencia en cuanto al tipo de medicamentos que se usan en los pacientes, en las pacientes con Parkinson. Ahora, leyendo ahí sus experiencias que comparten algunas personas, leí algo que me llamó la atención, doctor, y pues abusando de su generosidad, ojalá y nos explique. Dice esta persona, dice que hay un temblor, estoy hablando de personas con Parkinson, que hay un temblor externo y hay otro interno que no se ve por fuera, pero que está dentro. ¿Es cierto esto? Pero por supuesto, a ver, por supuesto que sí, porque miren, ese es lo interesante, porque solo, y los pacientes que tienen Parkinson se pueden comunicar, pueden decir lo que sienten, y eso es lo importante, porque eventualmente nosotros los médicos no nos damos cuenta de algunas cosas y es bien importante escuchar lo que dice el paciente. Y claro que tiene que haber, si estamos formados de músculos, tenemos músculos de todo tipo y la afectación tiene que ver con ese, no solamente con el... A ver, lo que vemos por fuera se llama músculo estríado, esto, la parte, pero por dentro tenemos algo que se llama músculo liso. Entonces la dopamina afecta todo y los otros neurotransmisores que se afectan. Pues sí, claro que sí, es correcto, tiene razón. Ahora, los médicos prescriben las dosis de dopamina. ¿Qué pasa si un paciente dice, a mí lo que me está recetando el doctor no me es insuficiente, me voy a duplicar la dosis? ¿Qué puede pasar, doctor? A ver, acuérdense que los efectos secundarios de la intoxicación por medicamentos y más en este caso de una sustancia tan fina, tan delicada como es la dopamina o la levodopa tomada, puede tener situaciones de riesgo para la propia vida del paciente. No es recomendable de ninguna manera, porque seguramente habrá algún paciente que sienta mejoría, su sistema muscular de movilidad, inclusive su propia memoria pueda mejorar, pero esa tendencia a sobredosificarse va a ser peligrosa en el corto tiempo. ¿Hay algún especialista en particular con el cual una persona que sospecha o que ya tiene diagnosticado el Parkinson debe acudir únicamente con él? Yo lo que le sugiero es que si alguien ya tiene o se sospecha del diagnóstico de Parkinson, vaya directamente con el neurólogo. Una alternativa al neurólogo es el médico internista. Lo que nos corresponde a nosotros, los médicos generales, si tenemos esa sospecha, es canalizar inmediatamente a
el neurólogo en primera instancia y en segunda instancia al médico internista, cuando no hay un neurólogo, hombre, que si hay ciudades o poblados donde no hay neurólogos, bueno, pues entonces una alternativa es el médico internista. Y nosotros, los médicos generales, lo que podemos hacer es seguir el control de ese paciente previamente tratado, diagnosticado y tratado por el especialista en neurología. Pues doctor, mire, nos escribieron del Reino Unido, de Quintana Roo, de Laredo, y pues todas son las preguntas que ya las leí, las fui poniendo aquí en el banner. ¿Qué algún mensaje en general para las personas que sospechan que tienen Parkinson o para las que no lo admiten y dicen, no, esto se me quita? ¿Qué mensaje les daría a usted, doctor? Miren, yo para las personas que están en ese rango, a ver, insisto, estoy hablando en términos estadísticos. La enfermedad tiende a presentarse después de los 50 años con más exactitud, con más incidencia después de los 60. Empieza con esa lentitud, el síntoma primario, el más frecuente, no es el temblor, es esa lentitud, la anormal lentitud en mi movimiento. Y eventualmente no es el paciente el que se da cuenta, es el familiar. Y la otra cosa, esos pequeños temblores en la mandíbula que muchas veces pasan, o ese movimiento así que puede darse como que temblorina, que pasan desapercibidos para el paciente, para la paciente. Entonces, en primera instancia, no lo tomen como algo normal, vayan y consulten. Si desean consultar con el médico general, plantéenle su sospecha o su duda, o directamente con el neurólogo. Entonces, lo primero es que no lo tomen como normal. Es que ya tiene 60 años, se mueve lento. No, hay cosas que salen de la normalidad. Y la otra recomendación, más que para el paciente, es para la familia del paciente con Parkinson. Es muy difícil porque altera la rutina y la vida de la familia, del núcleo familiar. Sin embargo, señores, señoras, es importante armarse de paciencia, de tolerancia y, de ser posible, estar en contacto con esas asociaciones de pacientes de Parkinson. Entonces, por un lado, para el paciente, para la persona que empieza a sospechar, no lo tome como normal. Vaya y consulte. Y por otro lado, para las familias de los pacientes con Parkinson, es una enfermedad degenerativa que va siempre cuesta abajo, o sea, el paciente va hacia una agudización de los síntomas. Entonces hay que prepararse emocionalmente cuando se tiene un paciente con Parkinson en casa. El sector salud en Quintana Roo tiene grupos de especialistas que den terapia a familiares que tienen un paciente con Parkinson. No conozco que tengan grupos de especialistas. Lo que sé que hay en el sector salud, específicamente, digamos, en la Secretaría de Salud, son estas UNEMs Nueva Vida, en donde hay psicólogos, en donde hay psiquiatras y demás. Pero como un grupo especializado en tratar el núcleo familiar de un paciente por Parkinson, no sé que tengan, desconozco si tienen ese grupo. Sin embargo, es duro, es difícil y hay que estar preparados emocionalmente. Pues a reserva de que alguna usuaria o usuario quiera hacer una pregunta específica al doctor Manuel Aguilar Ortega, que ha trabajado encargado de la Secretaría de Salud en el gobierno del estado de Quintana Roo. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues yo de antemano le agradezco infinitamente al doctor que haya aceptado esta conversación, y si quiere agregar algo que crea importante y que no se tocó, adelante, doctor. Pues agradecer primero que nada la invitación, don Mario, agradecer las preguntas que nos hicieron. Quiero precisar que yo soy médico general, que sigo ejerciendo mi profesión, que estoy en el consultorio,
trato de ser muy observador con los pacientes y asumo la responsabilidad de canalizar al paciente con el especialista que sea el caso. Ahorita estamos hablando de padecimiento neurológico, entonces canalizarlo para allá o con el cardiólogo o con el especialista que sea. Y lo más importante es que quien tenga dudas ante algún signo o síntoma que presente, que acuda con su médico, el de su confianza. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Una última pregunta, perdón. ¿Hay alguna estadística en el estado del número de pacientes que tiene la población quintanarroense con Parkinson? No, la estadística la pueden encontrar en el Sistema Nacional de Salud, en la parte epidemiológica, que presenta la estadística, que es la que publica. El Estado como tal no tiene publicado nada, se publica a nivel federal en el sistema epidemiológico, y ahí pueden entrar y buscar por estado las estadísticas, no solamente de Parkinson, sino, por ejemplo, de dengue y esas cosas que también son muy abundantes, pero es todo lo que es el sistema epidemiológico nacional. Es la página oficial en donde lo pueden encontrar. Ivo Escobar le manda saludos desde Guatemala. ¿Qué tal, Ivo? Muchas gracias. Y ojalá que en todos los países tengan los medicamentos que se requieren para las enfermedades como de esta que estamos hablando, y otras más que lamentablemente pasa en algunos países. Y que se conformen, que se organicen y que formen asociaciones, ¿no? Sí, don Mario, y esas asociaciones, esas agrupaciones pueden tener vínculos internacionales. Hoy créanme que es mucho más fácil que cuando a nosotros nos tocó ser muy jóvenes, don Mario. Es más fácil de vincularse y obtener ayuda mutua. No se lo dejen todo a los gobiernos. También como agrupaciones podemos hacer muchas cosas. Gracias, doctor Manuel Aguilar Ortega. Nuevamente, mi cariño absoluto para usted, mi gratitud como paciente que usted me está tratando. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, y gracias a todas las personas que nos dieron sus opiniones. Que tenga una maravillosa tarde. Hasta luego. Hasta luego.